Comenzaré diciendo algo tan importante en estas tradiciones que resalta a la vista año con año. Es ese color amarillo que caracteriza en estas temporadas como mero resultado de la producción agrícola. Vemos los naranjos con sus frutos color oro, color amarillo. Vemos también algunos otros frutos, todos de color amarillo. Pero lo más interesante es que vemos nuestros campos con muchas flores de color amarillas. Parece que todas, de alguna manera muy especial, se pusieron de acuerdo. ¿Y qué más podemos decir de la flor que caracteriza esta festividad, que es la flor amarilla, que normalmente llamamos flor de muerto, pero que es una tradición 100% mexicana y que ahora lo aporta a nivel mundial México? La leyenda de la flor de Cempasúchil. Esta es la leyenda prehispánica que explica el origen de la flor de Cempasúchil, conocida tradicionalmente como la flor de muertos. Xochitl y Huitzilín se conocieron siendo niños y crecieron y jugaron juntos por años. Con el tiempo su amor floreció. Se casaron al poco tiempo y fueron felices, pero su unión duró poco. Un día, Huitzilín tuvo que partir de la guerra. A la guerra, Xochitl se quedó sola, esperando que él pudiera regresar algún día. En ese momento la mujer no sabía que no volvería a verlo jamás. Pocos días más tarde, un soldado llamó a la puerta de su casa. Venía vestido con un traje ceremonial en honor a los fallecidos. En la lengua tenía una noticia funesta. Huitzilín había muerto. Devastado por el dolor, Xochitl decidió subir a un monte elevado para hablar con el dios del sol, Tonatiuh. Acongojado por la desgracia, el dios solar le concedió una visita. Fue entonces que la mujer le imploró que le permitiera volver a ver a su esposo. Tonatiuh aceptó y decidió convertir a Xochitl en una flor que arrojaba luz durante las noches. Durante meses la mujer flor permaneció cerrada, hasta que un colibrí se posó sobre su tallo debilitado. Al sentirnos sobre sí, reconoció el tacto suave de Huitzilín, quien había llegado hasta ella por su aroma. En ese instante, el campo floreció con un fulgor color naranja. Miles de brotes similares nacieron de la tierra e iluminaron la noche con un resplandor que nadie había visto antes. Con los años la gente empezó a llamarle Cempasúchil, la flor de los 20 pétalos. Literalmente quiero decirles que Cempal significa 20 y Xochitl obviamente flor de 20 pétalos. Eso es en cuanto a su etimología prácticamente náhuatl. Su historia, su leyenda que contamos aquí, es precisamente que el sol obviamente imprimió parte de su brillantez, de su color. Por eso es el color amarillo, porque es el color del sol. ¿Qué simbolismo prehispánico acarrea el Cempasúchil? En la narrativa tradicional mexica, el amarillo o naranja intenso de la flor venía directamente del sol y servía para guiar a las almas partidas de regreso al banquete en los que les esperaba de vuelta con sus familiares que aún vivían.
No solo la tonalidad, sino el aroma único de la flor traería de regreso para disfrutar una noche más en compañía de sus seres queridos. De ahí que se utilice para adornar los altares de muertos en distintas partes del país durante los primeros 2 días de noviembre, como una guía de bienvenida a aquellos que ya no comparten este plano de existencia. Etimológicamente, Sembolt significa, como lo dije antes, 20 flores. Sí, aprovechando esta intervención que me hizo el favor el profesor Carlos Pedraza, a la cual le agradezco, quiero felicitarlos a todos los que intervinieron en este altar, pero también dentro de las sugerencias de nuestra escuela es que estas tradiciones prevalezcan, que no por los avances tecnológicos o por las influencias de otras religiones o de otros países, nuestras tradiciones se vengan abajo. Niños, sobre todo ustedes que son parte de futuras generaciones, nuestras tradiciones del Todos Santos son 100% mexicanas y no permitamos que otros países nos echen abajo nuestras maravillosas tradiciones que son nuestro patrimonio nacional, 100% de México. México aporta al mundo muchas cosas bonitas. Como decirles que en esta temporada existe mucho dentro de las ofrendas el chocolate. Y el chocolate también es 100% mexicano. El cacao es de México, así como lo oye. Y ahora es internacionalmente conocido. Jóvenes, pues les reitero esa invitación. Nuestras tradiciones no pueden caerse o no pueden desaparecer por influencias de otras costumbres, porque ya Todos Santos le llamamos Halloween. No, sencillamente para nosotros es Todos Santos. Para nosotros es el Día de Muertos. No le cambien, por mucho inglés que hablemos. Y se están metiendo algunas otras cosas de tipo festivo, yo diría de tipo profano, que nada tiene que ver con nuestras tradiciones mexicanas. Bien, pues es cuanto. Les agradezco su invitación y enseguida vamos a recibir al profesor Narciso con la parte que le corresponde tomar parte. Gracias. Las palabras de nuestro director. Pues bueno, mucha de la información, mucho del conocimiento que tenemos acerca de las tradiciones, de las costumbres que como mexicanos hacemos uso, es gracias al mestizaje que hubo cuando la llegada de los españoles. No podemos hablar que el altar tradicional que se usan en las distintas regiones solamente es de origen indígena. No, es una mezcla, es resultado de la fusión entre la cultura hispana y las diversas culturas indígenas que existían cuando la llegada de los españoles a este país. Comentaba con mis alumnos en la materia de historia de que tenemos que seguir usando nuestra memoria histórica. O sea, no importando las nuevas modas, las nuevas situaciones que gracias a la globalización se hacen presentes en nuestro país, no debemos olvidar de dónde venimos, no debemos olvidar nuestros orígenes.
independientemente de las creencias, compartimos los mismos orígenes todos nosotros. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a nuestros ancestros durante el 1 y el día 2 de noviembre. Esta festividad se celebra alegremente. En lugar de sentirnos temerosos de espíritus, en lugar de sentir miedo, en lugar de sentir tristeza, lo tomamos de una manera distinta. Eso es lo que nos hace únicos como mexicanos, que le encontramos la alegría en el festejo a nuestros difuntos. El humor en el Día de los Muertos es mucho más relajado, con un mayor énfasis en la celebración, pero honrando la vida de los difuntos. A continuación, presentaremos a nuestros alumnos que nos darán información sobre estas tradiciones. Primero tenemos a la alumna Regina Heredia Molina, alumna de 3er grado, grupo C. Un aplauso para Regina. Sergio Alejandro Sarabia Solís, alumno de 2º grado, grupo B. Y también a la alumna Tamara Excel Aguilar Domínguez, alumna de 1er grado, grupo A. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en nuestro país pueden ser trazados hasta la época de las culturas prehispánicas en Mesoamérica, tales como los aztecas, los mayas, purépechas, nahuas, totonacas. A continuación vendrá el alumno Sergio Alejandro Sarabia Solís para contarnos un poco de la historia sobre los orígenes de esta costumbre. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo, como otras fiestas religiosas mexicas. Los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. La fiesta de Todos Santos inició en Europa en el siglo XIII. Durante esta fecha, las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. También habla de una sincronía con la celebración de los fieles difuntos, realizada pues un día después de Todos Santos. Fue en el siglo XIV cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta, cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la peste negra que asoló Europa. Sí, como el Día de Muertos se redujo a tan solo 2 días, el 1 y 2 de noviembre, aunque en otras regiones como Oaxaca y Puebla se extiende a varios días, pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias, los ricos adentro y los pobres en el atrio. Se adoptaron costumbres españolas como el consumir postres con forma de huesos que derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma, los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII como una forma de prevenir enfermedades. La ofrenda del Día de Muertos tiene su propia historia y características que valen la pena conocer. Muy bien, esa fue la participación del alumno dándonos a conocer algunas de las características, ¿verdad? Un poco de historia, hacer una remembranza acerca del origen de estas festividades. No se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar. Este es uno de los elementos más representativos en las fiestas de los fieles difuntos, pues con él honramos a nuestros seres queridos con todos los alimentos que amaban, además de velas, flores y otras decoraciones. Haciendo la aclaración que dependiendo de la región en donde estemos en la República Mexicana, los altares
van a presentar ciertas características. No va a ser el mismo altar el que presentan, por ejemplo, en la región de la Huasteca veracruzana, a la región del Totonacapan o a la región de los Tuxtlas, viendo la situación aquí en el estado de Veracruz, o haciendo comparativo con los altares que presentan en el estado de Puebla o Tlaxcala o Michoacán. Cada estado de la República va a presentar ciertos elementos que resaltan. Entonces, para saber un poco más de los altares de muertos y sus características, vendrá la alumna Regina Heredia Molina a explicarnos un poco más sobre este tema. La ofrenda en el altar de Día de Muertos. El origen de la ofrenda de muertos tiene relación con las ofrendas que se añadían al entierro de los hombres y mujeres mexicas, así como con los altares que en la Nueva España se colocaban para interceder por las ánimas benditas o del purgatorio. La tradición del altar sigue viva en pleno siglo XXI, especialmente en las zonas rurales e indígenas de México. Por su parte, las ciudades mantienen la costumbre de la ofrenda colocando una en casa a partir del 28 de octubre. Estos son algunos elementos que debe llevar. Flor de cempasúchil. Se cree que su fuerte olor e intenso tono naranja lleva a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flores de 20 pétalos. Saumerio con copal e inciensos ardientes. Estas resinas puestas al rojo vivo emanan agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegarán los difuntos. Velas, veladoras y cirios. El ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas. También las ayudan a llegar a las casas de sus familiares. Agua. Un vaso con agua fresca saciará la sed de los difuntos después de la larga travesía al hogar. Sal. Tomar un poco de este elemento ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Fotografías. En ellas se recuerda al ser querido, a quien se le dedica la ofrenda, aunque en algunas comunidades, en vez de fotos, se coloca un espejo. Alimentos. Se colocan los platillos favoritos de los seres queridos, que van desde los más sencillos hasta los más elaborados. También se colocan frutas y, desde luego, el pan de muerto. Papel picado. Este ornato 100% mexicano le da color al altar de muertos, aunque en ciertas comunidades indígenas es sustituido por manteles bordados o follaje, calaveritas de azúcar y otros postres. Muy bien, muy completa la información que nos acaba de brindar la alumna Regina Heredia Molina. Entonces, la verdad, incluso aquí en la ciudad de Misantla, cada hogar en donde se acostumbra a poner un altar para recordar a nuestros fieles difuntos, cada hogar va a tener una característica que lo hace único, que lo hace diferente. La manera de adornar, la manera de poner el papel picado, de adornar con la fruta, las hojas de tepejilote, la flor de cempasúchil, la mano de león, las comidas, las bebidas, en fin, los dulces y todas las cosas que vamos a ofrendar a esas personas que hoy físicamente ya no están con nosotros, pero que sin embargo siempre vivirán en nuestra memoria y en nuestros corazones. Mantengamos viva la celebración del Día de Muertos, una tradición que nos ayuda a recordar a todos nuestros queridos con color, fiestas, aroma, alegría y sabor. A continuación, la alumna Tamara Itzel Aguilar Domínguez hablará sobre cómo se festeja esta tradición en otros lugares de nuestro país. Recibámosla con un fuerte aplauso. El Día de Muertos en México.
En Huacachula, Puebla, se coloca un altar de color blanco con figuras de ángeles y con diversos niveles que van de los 3 a 5. En la Huasteca veracruzana e hidalguense se elabora un altar con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil, follaje, fruta y pan colgados con una cuerda. Los pueblos mayas de la península de Yucatán usan una mesa con manteles bordados u hojas de plátano, en donde se coloca la comida favorita de los difuntos, como el mugwipollo o tamal gigante de pollo. En Ocotepec, Morelos, se pone una mesa formando el cuerpo del difunto con su ropa y un cráneo de azúcar, cirios decorados, flores y los alimentos favoritos del ser querido. En el Istmo de Tehuantepec se celebra el Chandú, que en lengua zapoteca significa santo. Se colocan altares con arcos hechos de tallo de plátano o caña con frutas, pan y flores. En Michoacán, específicamente en Janitzio y Tzitzunitzán, se elaboran arcos de flores de cempasúchil, con dulces de azúcar, frutas, pan y las bebidas favoritas del difunto. Estas se llevan al panteón y se realiza la velación durante la noche del 1 de noviembre. Otros lugares donde se colocan altares en las tumbas y se realizan velaciones son Mixquic y San Lorenzo Tezonco. En la Ciudad de México, Santa Cruz, Xochocótlan en Oaxaca y la Mixteca poblana del Valle de Toluca. Como pudieron oír, la historia y origen del Día de Muertos es bastante extensa. Se remonta a la época prehispánica y sobrevivió a la llegada de los españoles. Esta tradición mexicana llena de color, aromas y deliciosos sabores que raya más en una fiesta. Es catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues da identidad a varios pueblos del país. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Los datos que nos acaba de compartir, la información que nos acaba de compartir la compañerita, la chica, nos da a entender que la variedad, la gran variedad, o sea, la cultura mexicana es una cultura rica, es una cultura importante, no nada más en cuestión cultural, en gastronomía, en folclore, en idiomas, en artesanías, muchas cosas destacamos como país. Entonces, es importante seguir preservando esas tradiciones, estas costumbres, esta identidad, lo que nos hace ser mexicanos. Otra importante forma que toma esta celebración y que la podemos celebrar son las litografías, también llamadas frecuentemente calaveritas, que consta de versos donde la Catrina bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión, y finalizando con frases donde se expone lo que se llevará a la tumba. Ejemplo de ello son unas calaveras que fueron hechas por alumnos de esa institución. Empezamos con la primera calavera, dice: Maestra Adela. Adela feliz sonreía, queriendo la vida disfrutar, mas la muerte en la mira la tenía, ya se la quería llevar. De nada sirvió su llanto, ni sus súplicas de piedad. La muerte se la echó en el manto para llevarla al más allá. Una calavera dedicada al maestro de español. Estaba dando clases el maestro de español cuando llega la calaca con su balón de fútbol. Aquí no se me bota la pelota, entiéndelo, se me sale para afuera si patea el balón. La calaca indignada le contesta al profesor: que maestro exagerado, que me corre del salón, pero ahora por carrilla me lo llevo al panteón. Y el profe está enseñando a los muertos español. Maestros de lenguas. Dicen que ronda muy cerca la huesuda por el salón. Anda de escuela en escuela buscando algún profesor. La parca quiere llevar a un educador de lenguas porque quiere que en el panteón le enseñe todas las letras. Desea aprender idiomas, sacarse 10 en las notas. Su proyecto no abandona, que los profesores corran. La huesuda se lo lleva si el maestro se descuida,
En las tumbas habrá escuelas y profesores de lenguas. Es así como finalizamos este programa, esperando haya sido de su agrado. La Escuela Secundaria General Ignacio Mejía les da las gracias y la atención, principalmente también a los chicos que gustosamente decidieron participar y caracterizarse como catrines y dar la información, al grupo de maestros también que tuvieron la iniciativa para no dejar pasar esas celebraciones de Todos Santos. Desafortunadamente, como todos sabemos, por las cuestiones de la pandemia y del COVID-19, hemos dejado de practicar, hemos dejado de poder realizar reuniones, hemos dejado de hacer muchas cosas. Pero bueno, estas tradiciones es algo que todavía va a seguir durante mucho tiempo. Muchísimas gracias.